ocasión en este programa hemos hablado del tsunami regulatorio en cuanto a medio ambiente, pero no tantas veces hemos pasado, digamos, de lo que es ese concepto, que si para adelante, que si para atrás, que si bien, que si mal, pero vamos a entrar de lleno hoy con Alejandra Moreno García. Ella es abogada en el equipo especializado en medio ambiente del Departamento de Derecho Público y Regulatorio de la firma internacional de abogados Andersen Tax and Legal. Muy buenas, Alejandra. Muy buenos días. A ver, cuéntame, ¿cómo podrías resumir el estado de la normativa española en materia de medio ambiente? Bueno, la normativa de medio ambiente es una normativa que se encuentra en constante evolución y lo que busca o pretende es principalmente crear un modelo que sea más eficiente, más sostenible y sobre todo que esté alineado con esos principios de economía circular de los que tanto nos habla la Unión Europea. En todo lo que respecta a temas de residuos, que es donde nosotros más especializados estamos en Andersen, el marco actual se encuentra fuertemente influido por toda esa normativa y regulación europea y se centra sobre todo en reducir la generación de residuos, en intentar encontrar mecanismos que fomenten la reutilización, el reciclaje y la minimización del impacto ambiental, y todo eso asociado siempre al tratamiento de los residuos y a conseguir una eliminación de la forma más eficaz posible. Lo que refleja el estado actual realmente es una tendencia hacia conseguir sistemas más productivos y con un consumo más responsable, donde los residuos dejen de entenderse solamente como un problema para convertirse también en un recurso con un valor dentro de todo el sistema económico. Uh-huh. Has mencionado la responsabilidad ampliada de los productores, de las empresas productoras. ¿Qué es exactamente y legalmente esta palabra? O este concepto, mejor dicho. Sí, pues mira, la responsabilidad ampliada del productor, nosotros nos referimos a ella de forma más sencilla como RAP, consiste en organizar y financiar la gestión de los residuos, que es una obligación que recae sobre el productor del producto y no sobre el productor del residuo. Es decir, pongamos un ejemplo para verlo más claro. Cuando una persona fumadora va a comprar tabaco y fuma un cigarrillo, ese cigarrillo lleva un filtro. Ese filtro, cuando la persona fumadora termina su cigarrillo correspondiente, se convierte en un residuo. Entonces, ese fumador es productor de residuo. Él, como fumador, no tiene ningún tipo de responsabilidad respecto a ese filtro. Sin embargo, el productor de ese producto, que sería el productor de tabaco, sí que tiene una responsabilidad sobre la gestión de ese filtro. Y en este sentido, la lógica de la normativa es que atribuir esa responsabilidad, porque quien está contaminando es quien debe de pagar por la gestión de todo eso. Es decir, que los costes asociados a todo el procedimiento de gestión de ese filtro de tabaco, así como de cualquier otro producto, tienen que correr a cargo del productor del producto. Uh-huh. ¿Y qué implica esto? La RAP realmente lo que impone son una serie de obligaciones a todos los productores de producto, obligaciones como poner en el mercado productos que cumplan con criterios de fabricación, intentar buscar siempre diseños que sean lo más ecosostenibles, cumplir con obligaciones de información, estar inscrito en un registro de productores de productos. Bueno, hay un elemento muy interesante en todo esto, que es al final cumplir desde el punto de vista organizativo con la creación de un sistema que permita efectivamente la gestión de todos esos residuos. Entonces, la normativa de RAP lo que impone es que tú cumplas con todo eso de dos posibles formas, o bien mediante la creación de un sistema individual de responsabilidad ampliada del productor, un sistema individual de RAP, para cumplir con eso, o bien mediante un sistema colectivo. Lo más habitual en la práctica es la implantación de sistemas colectivos, que básicamente son organizaciones formadas generalmente por productores de producto, que lo que pretenden es gestionar conjuntamente todos esos residuos y de esa forma crear un sistema coordinado que permita la recogida, el transporte, todo tipo de relaciones que puedan mantenerse con gestores de residuos, con entidades públicas, entidades privadas, etcétera. Nosotros aquí desde Andersen hemos trabajado y seguimos trabajando con la mayoría de los scraps que tenemos ahora mismo en España y
desde el año 99 incluso, que fue la creación de los primeros scrap que hubo en España, y desde entonces pues acompañamos a estos sistemas en todo su procedimiento de creación, de implantación y de puesta en marcha, asesorándolos tanto en la parte jurídica como operativa. Ujú. Por fin entiendo que es un scrap, porque claro, lo lees, te dicen, pero Sí, sí, sí. pues, a veces se te escapa, ¿no? Entonces, bueno, es esa red colectiva. Alejandra, me gustaría preguntarte, claro, para el hacer, digamos, el seguimiento de esas colillas, de esos residuos, el reto no es pequeño, ya no a nivel legal, sino también a nivel tecnológico. ¿Qué cambios, digamos, recientes en la regulación de residuos son más significativos y por qué? Y si llevan también, digamos, costes añadidos o externalidades como es el caso de que estamos mencionando. Pues sí, en la regulación de residuos actualmente uno de los cambios más relevantes es la extensión de esa RAP, de esa responsabilidad ampliada del productor, a distintos flujos. Es verdad que en el momento actual pues tenemos una RAP ya asentada para temas de envases, tanto comerciales como envases domésticos o industriales incluso. Tenemos también una RAP para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, para pilas, para aceites industriales. Bueno, hay una gran variedad de flujos y cada vez se están regulando para nuevos flujos. Ahora mismo una de las cosas más novedosas es que se están tramitando las normativas que van a regular los flujos de residuos de textiles y de calzado y de muebles y enseres. Estos dos flujos son especialmente relevantes porque generan grandísimos volúmenes de residuos y al mismo tiempo tienen un enorme potencial en todo lo que respecta a la reutilización, reparación y reciclaje. Entonces, esta yo diría que es una de las novedades más destacables en este punto. Y luego aquí señalar que yo creo que estamos ante un auténtico cambio de paradigma donde la gestión de residuos ya no empieza solamente cuando el producto se convierte efectivamente en un residuo, sino que empieza mucho antes del diseño Claro. del propio producto. Otro de las novedades más interesantes es que a principios del 2025 se ha aprobado un reglamento europeo de envases que introduce, entre otras medidas, la creación e implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno. Estos sistemas, nosotros, como tienen un nombre muy largo, también los reducimos por sus siglas a un SDDR. ¿Qué quiere decir esto? El SDR es un sistema de depósito, devolución y retorno que se va a aplicar para para envases de bebidas de un solo uso. Es un sistema que ya conocemos porque existe y se aplica a día de hoy en muchísimos países europeos, como por ejemplo en Dinamarca o en Austria, y consiste básicamente en que cuando tú compras una bebida embotellada o una lata que sea de un solo uso, pagas un pequeño depósito adicional al coste de esa bebida que recuperas cuando devuelves el envase vacío. Entonces, ese envase pues, se podrá devolver en supermercados, se podrá devolver en distintos puntos. Todavía falta mucho porque aún no se ha aprobado esa normativa que regule específicamente el sistema de SDDR. Pero bueno, con algo tan sencillo lo que se pretende conseguir es aumentar las tasas de recogida que actualmente no están cumpliendo los porcentajes establecidos y así conseguir un nivel de reciclaje muchísimo más alto. En España, ¿esta implantación qué va a suponer? Pues bueno, para los productores, para todas las personas, nos va a suponer que vamos a tener que acostumbrarnos a un nuevo sistema de hacer la compra, de almacenar residuos en casa y de luego llevarlos al supermercado. Y para los productores y para los distribuidores, pues todo esto va a hacer que tengan que adaptar sus establecimientos, sus infraestructuras y demás a poder facilitar que todo ese sistema funcione. Claro, estoy pensando en recogida, trazabilidad. Eso es. Bueno, recogida barra logística, pues no solo recoger, es almacenar, luego el reciclar o el enviar a reciclar. Eso es, que ahí también, pues volviendo al punto de tecnología que comentabas, habrá que tener máquinas que sean capaces de hacer esa trazabilidad del envase desde que se deposita hasta que llega a otro punto, se hace un recuento de cuántos envases se han introducido en esas máquinas, se clasifican, se van... Bueno, pues todo eso lleva una logística detrás bastante compleja y además lo más relevante es que esto va a tener que estar implantado en España antes de noviembre de 2026. O sea, ya.
Pero el Real Decreto no ha salido todavía. El Real Decreto de Envases que regulen detalladamente el sistema de depósito, devolución y retorno no ha salido, pero en el actual Real Decreto de Envases hay un anexo, el Reglamento Europeo de Envases sí que prevé ciertas cosas, entonces hay matices que ya podemos saber que van a aplicarse, pero nos faltan detalles de cuál va a ser pues toda esa logística, de cómo va a operar el sistema exactamente y demás. O sea, tenemos como lo que serían las pinceladas básicas que nos indican un poco cómo va a funcionar, pero nos faltaría entrar en detalle en todo el sistema. No sé, yo no veo que lleguemos, no creo que nos dé tiempo a estar cumpliendo esa normativa antes de que acabe este año. Ya no te digo noviembre, te digo, bueno, en fin, yo creo que mínimo a mitad de 2027 nos vamos, pero bueno, eso ya... Nah, yo creo que sí. Bueno, hemos hablado ya de algunas de las afecciones que tienen las pymes, ¿no? En cuanto a este sistema, en cuanto al RAP. No sé si nos dejamos alguna. Bueno, la normativa de residuos o de responsabilidad amplia del productor parte de una idea muy sencilla, y es que la responsabilidad se atribuye a todo aquel que pone un producto en el mercado, con independencia de su tamaño. Entonces, la normativa no hace una distinción en función de si se trata de una multinacional o si se trata de una empresa de barrio, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, sí que es cierto que el legislador lo que establece son algunos mecanismos para esas pymes o esas pequeñas y medianas empresas para facilitar el cumplimiento de toda esa normativa. Entonces, pues, por ejemplo, tienen la posibilidad de presentar unas declaraciones sobre los residuos que ponen en el mercado de una forma más simplificada. No tienen que cumplir de una forma tan exhaustiva con las obligaciones de planes de prevención y ecodiseño, porque se entiende que no van a producir un volumen de residuos tan alto en el mercado que tenga un impacto tan fuerte desde el punto de vista medioambiental. Pero bueno, al final es eso, que la RAP afecta a todas las empresas, pero el sistema de alguna manera intenta adaptarse un poco a que las pequeñas y medianas empresas puedan asumir el cumplimiento de todas esas obligaciones. Claro, porque al que incumple, pequeña o grande, ¿qué le pasa? Bueno, pues... Bueno, más bien, ¿cuánto le pasa? Pues las consecuencias pueden ser muy, muy serias, la verdad. La normativa medioambiental prevé un régimen sancionador muy específico en casos de incumplimiento o incluso en casos de demora del cumplimiento de las obligaciones. Es decir, cumplir pero tarde. El régimen sancionador incluye sanciones económicas muy elevadas que en los casos más graves pueden llegar a superar incluso los 6 millones de euros. O sea, no estamos hablando de una broma. Y además pueden llegar a suponer la suspensión o incluso la inhabilitación para poder ejercer tu propia actividad económica. O sea que no es un tema muy serio. Uh-huh. Nosotros en Andersen trabajamos asesorando a empresas en materia medioambiental desde el cumplimiento de autorizaciones ambientales integradas, en temas de emisiones, residuos, suelos contaminados. Y aquí vemos con frecuencia distintos expedientes sancionadores que nacen muchas veces de pequeños incidentes o de pequeñas despistes que luego acaban suponiendo un gran impacto desde el punto de vista medioambiental. Por ejemplo, recuerdo un caso que teníamos una fábrica que por un problema que hubo con un vertido, resulta que el vertido salió del tanque donde tenía que estar con la mala suerte de que había un riachuelo por al lado, pasando ciertas moléculas del vertido al agua y claro, ¿qué pasa? Que desde el punto de vista medioambiental eso puede ser considerado un delito contra el medio ambiente, contra la salud pública, Claro, es un tema muy serio. Entonces, nosotros aquí lo que intentamos siempre es tratar de gestionar la crisis, que es lo más importante, y tratar de atenuar las sanciones en la medida de lo posible, demostrando siempre que se trata de un incidente, que es algo puntual y que la empresa va a adoptar medidas para reparar el daño, para que no vuelva a ocurrir, y en ese sentido pues les acompañamos un poco en todo lo que sería ese proceso para mitigar los riesgos, porque
bueno, al final el cumplimiento medioambiental ya no es solo una cuestión reputacional, sino que tiene consecuencias que afectan al bolsillo. Sí, porque además entiendo que una empresa, aunque sea por accidente, no va a estar emitiendo un vertido durante meses. Quiero decir, habrá controles, habrá inspectores o incluso a lo mejor los vecinos del otro lado del riachuelo lo vean y lo denuncien, ¿no? Es decir, que no, Sí, eso es. que a lo mejor antes, pues eso, sí que, bueno, pues ahí estaba, ahí pasaba, pero que ya no. Ya no. Ya no, Ya no además pasa. el control administrativo es muy, muy exhaustivo en ese sentido. Pues Está bastante protegido. pues de ahí la importancia de estar bien asesorado, porque ya no, o sea, de invertir y de asesorarse Totalmente. en materia legal, porque eso, con un descuido, un vertido, y lo ve el vecino antes que tú y ya tienes el lío, ya tienes el lío hecho. Sí. Si tuvieras que señalar, digamos, el próximo gran reto de la legislación y el medio ambiente en España, ¿cuál crees que sería? Bueno, yo creo que muchas veces el problema que tenemos es que la normativa va mucho más rápido de lo que las empresas son capaces de asumir. En el sentido de que la normativa medioambiental impone una serie de exigencias y obligaciones que a veces son quizá demasiado exhaustivas y a las empresas les cuesta un poco reaccionar a llegar a tiempo a todo eso. Entonces, yo creo que lo más importante en este sentido es contar con un buen asesoramiento que permita identificar claramente cuáles son las normativas aplicables, las obligaciones que tiene que cumplir la empresa, cómo debe cumplirlas para asegurar que está llevando a cabo un cumplimiento diligente y de esa manera evitar todo tipo de riesgos, porque es verdad que la normativa medioambiental, especialmente europea, es muy exigente y hay que ser capaces de gestionar todo eso de la forma más correcta posible. Y tener el riñón bien cubierto. Eso Que es. visto lo visto, Sí, más vale que que se invierta un poquito de tiempo, de recursos y de ganas de hacerlo bien. sí. Pues Alejandra Moreno García, abogada de Andersen Tanks Legal, muchísimas gracias por estar con nosotros y Muchas gracias. mostrarnos la guía. Hasta pronto. Muchas gracias.